Buenas, bienvenidos a esta especie de apéndice de la clase 3. La idea era que la clase 3 se tratara sobre la historia de las redes recurrentes y de cómo ha ido evolucionando el deep learning en el campo de la visión computacional, pero nos pareció importante que sepan que justo en este proceso se está en este momento, digamos, entre el año pasado y se está dando como una especie de cambio de vuelta en el paradigma de cómo aplicar, qué tipo de redes aplicar a las imágenes. Hasta ahora se venía trabajando con CNN, que siguen siendo la arquitectura dominante, pero venimos de una especie de revolución en el NLP donde se dejó de usar redes recurrentes y se empezó a usar transformers. Y al parecer, estos transformers, que son redes que usan atención, mecanismos de atención para aprender mejor a qué parte de la entrada prestarle atención, para la redundancia, para producir mejores salidas, se está viendo que están empezando a andar bien estos transformers también para visión, no solo para problemas de NLP como fueron planteados en un principio, problemas que trabajaban con transformaciones de secuencia a secuencia. Para eso se inventaron los transformers, pero pensaron en que una imagen la podemos definir como una secuencia de píxeles, o en realidad una secuencia de parches, que son como pedacitos de imágenes. Los transformers pueden prestar atención a ciertos sectores de la imagen y aprender features que son bastante buenas. Actualmente, la realidad es que los transformers no están andando mejor que la CNN para las tareas en las que actualmente se usan CNN, ¿sí? Que son datasets de tamaños pequeños o medianos. Ya a esta altura ImageNet es un dataset mediano, porque ahora existen datasets mucho más grandes, con varios millones de ejemplos. Y se ha notado que en esos datasets grandes es donde los transformers tienen aún más para dar. O sea que, bueno, si vemos cómo se pasó de usar estas features hechas a mano a redes convolucionales una vez que aparecieron cantidades de datos que lo valieran, podemos empezar a pensar que va a haber una transición de las redes convolucionales a los transformers a medida que aparezcan datasets más masivos. Entonces, dado que ya explicamos qué es lo que era un transformer en NLP y que se está empezando a usar para visión, vamos a darle como una breve pantallazo de cómo se usaría un transformer en visión y les dejamos la puerta abierta para que ustedes sigan investigando, ¿no? Esta clase asume que viste la clase de transformers de NLP, y yo creo que para entender lo que es un transformer de NLP tenés que hacerte todo el curso de NLP. Porque, o por lo menos ir entendiendo por qué es que se hace cada una de esas, digamos, secciones que tiene un transformer. Este video no vamos a explicar nada de la arquitectura del transformer en sí, sino que vamos a ver cómo se adaptó ese transformer que usábamos para traducción automática, para problemas de secuencia a secuencia, a un problema con visión. Nada más. Y cómo implementarlo en PyTorch y ver que anda relativamente bien, porque estamos trabajando con un dataset chiquito. Bien. Así que, bueno, vamos a ir para allá. Tenemos nuestro modelo acá, ¿no? Básicamente, la idea sería, ahí quedó bien, que yo a una imagen la transformo en una grilla de parches, ¿no? Entonces, esa grilla de parches se va a alimentar al transformer como si fuera una secuencia de texto que quisiéramos traducir nosotros. En principio, esa secuencia no queremos transformarla en otra secuencia, porque vamos a hacer clasificación. Hay muchas tareas en las que la entrada es una imagen y la salida es otra imagen en visión, así que podríamos para esas tareas usar una arquitectura igual a la que hacíamos de secuencia a secuencia, de que procesábamos una secuencia y devolvíamos otra. Bueno, pero en esta tarea que solo queremos producir una salida, que no sea otra imagen, sino que sea una clase o un número, Em, lo que vamos a hacer es solo usar el encoder del transformer, ¿sí? Fíjense que acá estamos dentro de este cuadrado gigante, tenemos lo que sería un bloque encoder del encoder de los transformers. Si se acuerdan, los bloques encoder se apilaban en el encoder y teníamos varios bloques iguales que adentro tenían una normalización por capa, no por lote.
y tenían una capa una conexión residual, que la estamos viendo ahora en las ResNets, y tenían la parte más importante diría es que tenían una atención multicabezal. En este caso estaba haciendo autoatención porque se fijaba en sí misma. Y al final teníamos otro bloque residual que en vez de tener una capa de multiatención tenía una red feedforward. En este caso le estoy llamando MLP, pero habíamos visto que era lo mismo. Bien. Y fíjense que a estos patches se le suma un token, vamos a llamarlo un token clasificación, que va a fluir a través del encoder como si fuera un parche más. Bien. Fíjense que, bueno, para estos parches y para el token vamos a generar un embedding. ¿Se acuerdan que nosotros generábamos embeddings para las palabras utilizando básicamente una capa densa que había sido preentrenada o que estaba siendo entrenada durante el entrenamiento del transformer completo? Bueno, acá vamos a usar capas convolucionales para generar esos embeddings, pero es para lo único que vamos a usar capas convolucionales. Después vamos a usar el transformer puro y duro. Y además tenemos también esta capa de codificación posicional que estamos viendo acá, ¿no? Que obviamente, como esto todo se hace en paralelo, para mantener el orden de la secuencia, lo que estamos haciendo es agregarle ese embedding posicional del que habíamos hablado en la clase. Quizás la principal diferencia con todo lo que es transformer para secuencia a secuencia es que vamos a ignorar todas las representaciones aprendidas para cada uno de los parches durante la salida, sino que vamos a fijarnos en lo que aprendió de los parches este token. Como estamos haciendo múltiples autoatenciones, en la autoatención cada parche se fija en todos los otros parches para ver qué puede aprender de ellos. Bueno, el único que se estaría fijando en todos los parches es el token de clasificación. Entonces, lo que aprendió ese token respecto de todos los parches es lo que vamos a usar para tomar la decisión. Así que después de que sale del encoder, la representación, digamos, este embedding que se aprendió a lo largo de todo el encoder, se lo pasamos a una normalización y después a un MLP que va a terminar tomando la decisión de qué etiqueta ponerle. Bien, eso es a grandes rasgos los cambios que hay que hacer. Vamos a implementarlo. Tenemos esta clase patch embedding que básicamente va a generar un embedding para cada parche. ¿Qué va a usar para generar los embeddings? Capas convolucionales. Y si nos ponemos pillos, podemos usar la misma capa convolucional para generar el patcheo, ¿no? Porque, bueno, básicamente, por ejemplo, si recibimos un image size de 96 y un patch size de 16, la cantidad de parches de la imagen va a ser 96 dividido 16 al cuadrado, ¿no? Porque el ancho, que es 96, lo vamos a dividir en 16 y nos va a dar... no tengo ganas de hacer la cuenta, pero entre 0 y 10. ¿Sí? ¿4? No sé, no quiero hacer la cuenta. Ustedes hagan la cuenta y digan qué bruto el profe. Pero bueno, esa división la multiplican por el alto y tienen la cantidad de parches, ¿no? Entonces, bueno, num patches es eso, dividido y elevado al cuadrado. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar una convolucional, pero vamos a hacer que el tamaño del kernel sea igual al parche. O sea, que un kernel sea del tamaño del parche. Y vamos a hacer que el stride también sea del tamaño del parche. Eso quiere decir que se va a aplicar el parche sobre la imagen y va a generar el primer parche. Y después se va a mover un tamaño de parche completo y va a aplicarse el kernel y va a generar otro parche. Al tener un tamaño de stride igual que el tamaño de kernel, lo que estamos haciendo es evitar que los kernels se superpongan. Estamos haciendo que la intersección entre los dos kernels sea cero, que esté uno al lado del otro. ¿Bien? Y eso me sirve para generar parches. Y en este caso, como es una convolucional que tiene parámetros, y que son los parámetros del kernel, ¿no? Que se van a multiplicar por el parche, estamos generando un embedding en el proceso, ¿sí? Porque no es que vamos a multiplicar la imagen por 1 y eso vamos a tirar por la salida, sino que vamos a procesar la imagen y vamos a generar una feature que dependa de todo el parche, ¿sí? Cada filtro me va a tirar un numerito por cada
por cada parche, ¿no? Y se va a poner en la posición 1 del feature map. El segundo parche va a ser aplicado por el kernel y se va a poner en la posición 2. Entonces, la salida de esa convolución va a tener tantos canales como filtros, que es uno de los parámetros. Yo en este caso le estoy diciendo que aprenda 512 filtros. Y va a tener un ancho y un alto igual a la cantidad de parches que yo calculé. La que no tuve ganas de calcular, digamos, ¿no? Entonces, cada píxel, digamos, de ese feature map o de ese mapa de activación va a representar un parche y el embedding va a estar a lo largo de los canales de ese píxel. ¿Sí? Entonces, bueno, después lo que hacemos es, bueno, el forward es aplicarle la convolución y generar ese feature map. Básicamente lo que tenemos que hacer es, para recuperar el embedding, es quedarnos con los canales y después no necesito que esos parches estén así en 2D porque necesito que sean una secuencia. Entonces voy a aplastar la dimensión 2 y después voy a transponer la 1 y la 2 para que la cantidad de canales sea la última dimensión, que sería el tamaño del embedding, ¿no? Y el número de parches, que hasta ahora era la última dimensión, después de que aplane todo, quede en el medio. ¿Sí? Traten de imaginárselo en la cabeza y procesenlo bien. Pero yo ya no se los puedo explicar más. O sea, es eso. Traten de imaginárselo. Cuestión que este patch embedding me hace los parches y me calcula el embedding. Bastante eficiente. Bueno, acá hace un chequeo de la forma, ¿sí? Básicamente le estamos pasando los parámetros para generar este módulo patch embedding y le estamos pasando una imagen de 96x96 con 3 canales. Y se fija así, la salida tiene este tamaño que debería tener, que es batch size, cantidad de parches, que era image size dividido patch size al cuadrado, y num hiddens, que era la cantidad de canales que le dije que quería que tuviera el embedding. Cuestión que esta check shape es una función que tiene una cert, entonces si son distintos chillaría, como acá no está chillando es porque son iguales. Bien, funcionó. Ok, y después vamos a tener que generar la capa feedforward del encoder, que es este MLP que tenemos acá. Es un MLP muy parecido al del transformer original. La única diferencia es que, bueno, en vez de usar Relu está usando Gelu, que era una versión, digamos, más suavizada de la Relu. Y está usando Dropout, que creo que la versión original no lo tenía. Así que básicamente es esa la diferencia. Después es una red feed forward cualquiera. Y bueno, tenemos el bloque del encoder que, bueno, vamos a reutilizar la capa de atención multicabezales que definimos en la... ¿Cómo se llama? Definimos en la clase de Transformers. Como te digo, si no viste esa clase, deberías ir a verla. Pero bueno, básicamente esta capa es la que hace autoatención con múltiples cabezales para que tenga varias opiniones de atención. Digamos, cada uno de los cabezales da su opinión de a qué prestarle atención y después hay una capa densa que junta todas las opiniones en una sola salida. Y bueno, básicamente acá está, digamos, el bloque del encoder, ¿no? Tenemos las dos normalizaciones, normalizaciones por capa, no por batch, ¿ok? Hablamos de la normalización por capa en la clase de Transformer y hablamos por la normalización por batch en la clase que acabo de explicar, la clase 3 anterior. ¿Querés saber la diferencia entre los dos? Anda a comparar. Pero bueno, básicamente pasamos la entrada por un multi-head attention layer, la salida sale por un norm y pasa por el MLP que habíamos definido antes, la red feed forward. Fíjense que también hay que hacer la capa residual, o sea, la conexión residual esa, y es por eso que la X, que se normaliza, después se suma a la salida de la atención y a la salida de la MLP. ¿Ok? Bien. Y bueno, adentro también se estaba sumando a la salida de la tensión. O sea, la X se suma a la salida de la tensión y después eso pasa por la layer norm, por MLP y también se le suma a la salida de eso. Para tener dos conexiones residuales como veíamos acá. Bien. Genial. Eso es un bloque encoder. Acá también hacemos el check shape y no chilla. Y después hay que juntar todo.
que es básicamente el Transformer InVision, que, bueno, primero genera un módulo patch embeddings, después genera un token de clasificación que va a ser primero puros ceros, ¿no? Que va a ser un uno solo y que va a tener como tamaño NumHidden, o sea, tiene que tener el mismo tamaño de embeddings que los parches. Y bueno, vamos a generar también bueno, lo que hacemos es agregarle a todos los embeddings de patches un 1 y eso va a ser la longitud de la secuencia, ¿no? La cantidad de parches que haya más 1 por el clasificado, por el class token. Generamos los embeddings posicionales, no vamos a hacer como el transformer original que tenía embeddings hardcodeados, sino que vamos a hacer como todos los transformers que vinieron después que usan embeddings aprendibles, ¿sí? Que básicamente van a ser parámetros que se van a sumar a los embeddings originales y que van a tratar de simbolizar de la mejor manera que puedan la posición que ocupa cada parche dentro de la secuencia. Tenemos la capa dropout, tenemos un sequential con los bloques de encoder y después, según la cantidad de bloques que vos le digas que querés que tenga el encoder, va a ir añadiendo estos block encoder o block BIT que los llama dentro de esa lista. Y después la cabeza de la red va a tener este layer norm del final y la capa densa que veíamos acá arriba, que se le va a aplicar solo a la salida del clasificador, del token este class que le metimos. Por lo tanto, claro, reciben un hiddens y tiran un hiddens, y esta es un linear que reciben un hiddens y devuelve num classes. Fíjense que acá no usé el lazy linear para que fuera más específico de que estaba recibiendo num hiddens y que solo estamos recibiendo un token. Bueno, genial. Entonces el forward es generar el embedding. Vamos a tener que este token de clasificación expandirlo a lo largo de todo el lote, ¿no? Porque teníamos uno solo. Bueno, lo que vamos a hacer es a todas las secuencias del lote le vamos a agregar en la primer componente el vector, este token class. Bueno, a esos X le sumamos los embeddings posicionales, le hacemos un dropout y después los hacemos pasar por todos los bloques. Y le decimos solo al primer elemento de la salida de los bloques, es decir, solo al token class, que pase por la cabeza y que nos tire la salida. Fíjense, bueno, acá vamos a tener que cargar todo lo que hicimos en el otro notebook, cargar el fashion MNIST, el accuracy, la función que entrena. Y finalmente, bueno, vamos a entrenar este modelo que va a ser un bit, un transformer InVision con todos estos hiperparámetros. Y bueno, está descargando las imágenes, pero al final entrena y fíjense que el accuracy no es mejor ni que AlexNet, ¿ok? Para 10 epochs. Pero bueno, si lo dejamos que entrene por más epochs, quizás supere a la mayoría de las CNNs antiguas, pero lo importante es que, o sea, si yo tengo pocos datos, las CNNs corren con ventaja porque ellas ya tienen, digamos, hardcodeado esto de la localidad y la invarianza de la traslación, que era lo principal que buscábamos en estas capas. Y entonces, con pocas imágenes en comparación, no alcanza a aprender a darse cuenta de algo que las convolucionales ya tienen hardcodeado por diseño. Son redes que están hechas para funcionar para imágenes. Pero, sin embargo, en modelos más grandes, donde los transformers pueden aprender lo que las CNN ya tienen por diseño, pueden seguir aprendiendo más cosas. Incluso se ha visto que superan el desempeño de las CNNs, ¿sí? Así que quizás en el futuro todo este curso de Computer Vision termine siendo de Transformers, pero por ahora el curso se va a enfocar en las redes convolucionales
Y les va a decir que, bueno, existe esto de los Transformers para Computer Vision. Y les vamos a pasar algunos papers que ya están empezando a trabajar con eso por si quieren seguir investigando por su cuenta. ¿Ok? Pero por ahora lo único que tienen que saber para el curso es cómo se aplica un transformer, cómo se le aplica una imagen a un transformer. Bien, así que bueno, eso era todo por este apéndice y nos vemos en la siguiente clase.